Hoy vamos a ver la interpretación correcta de la parábola del buen samaritano. ¿Y por qué Jesús hablaba por ejemplos, por esas parábolas? Justamente para no ir con la verdad cruda y para hacer pensar al oyente, porque no solamente estaba respondiendo en este caso a un escriba, por lo menos a alguien que sabía de la palabra, sino también había una audiencia escuchando y que valorara la enseñanza que Jesús estaba dando. Por eso hablaba con parábolas. No podía haber dicho directamente, ve tú y haz lo mismo, y cuando le preguntan quién es el prójimo, en vez de hacer una parábola tan larga, le hubiera dicho algo mucho más práctico. Porque tenemos una tendencia a que lo fácil no es tan bien retenido como aquello que tuve que pensar cuando iba poniéndole caras a las historias de interpretación que me dan. Por eso es un recurso gramático en realidad de utilizar. Y dice así, allí en Lucas 10, el verso 25. He aquí un intérprete de la ley, es decir, que alguien que sabía, se levantó y dijo para probarle, escuché la motivación: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, si sos intérprete, vos tenés que saber. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía, y comienza la parábola, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y diciendo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el escriba, ¿no? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. En 2 ocasiones, es decir, en realidad primero arrancamos mal porque la motivación no era aprender o alguien genuinamente que quería saber qué tenía que hacer para ir al cielo o para tener la vida eterna. Entonces le dijo, para menos, está escrito. Es decir, ¿qué está leyendo? ¿Qué libro está leyendo que no entendés ni siquiera lo básico? Es la primera ley del pueblo de Israel. Entonces se la repite tal cual está escrita, como lo escribió Moisés, y le dice: bueno, respondiste bien, haz esto y vivirás. Es decir, una cosa es lo saberlo, ya grabamos un video de esto, una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. El tema es que después nace otra pregunta, también capciosa, diciendo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué dice esto? Porque para el judío de la época, el prójimo tenía que ser otro judío. Y mucho menos alejado estaba el samaritano, que eran enemigos, acérrimos enemigos. Era: ¿cómo voy a ayudar o va a ser mi prójimo? La palabra prójimo significa próximo, el cercano, el que pinta estar cerca tuyo y que necesita una mano. Sin embargo, utiliza no casualmente, sino sacerdote y levita, justamente sus líderes, y es muy probable que ellos sean también adoctrinados de esa manera, y le dice que siguieron de largo. Quizá por una cuestión de contaminación, eran sacerdote y levita, y si tocaba a sus muertos, en caso que este hombre esté muerto. Pero bueno, es una parábola, no conviene por ahí meterse en esas posibilidades, sino el principio o el extracto que Dios quiere enseñarme a través de todo esto. Entonces, el que tuvo misericordia, justamente, y a propósito, en modo de provocación, le dice que un samaritano se acercó, le invirtió aceite para los dolores, el vino es tipo antiséptico, y lo llevó al mesón y le pagó el hotel a este hombre hasta que se sanara. Es decir, yo a la vuelta te pago si gastó de más
te lo pago yo, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el prójimo de esa persona? Ni siquiera lo nombra. Fíjese la respuesta de este hombre, del escriba. Dice, el que usó de misericordia con él. No le dijo el samaritano, le dijo el que usó misericordia de él. Y lo vuelve a encomendar Jesús, le da una asignación que no sé si la ha cumplido. Dice, ve y haz tú lo mismo. Por eso cuando la religión está por encima de aquello de mi misericordia, aún de aquello que cuando yo estuve medio muerto y tirado como este de la parábola, hicieron la del sacerdote y la del levita, siguieron de largo, me evitaron, me cancelaron, me sacaron del grupo. Aún así, de esas personas, si el día de mañana vos la ves tirada, lo que espera Jesús es que ayudes a tu prójimo, sea amigo, sea enemigo. Es más, en Mateo 5 enseña a amar al enemigo, así que va mucho más allá. Por eso hoy, la consigna de hoy es, si hay alguien aún que te perjudicó, que lastimó, que habló mal, que cuando pudo ayudarte no lo hizo, el día que esa persona necesite, a Dios le agrada que le ayudes y que lo que inviertas en el próximo, el que tenés cercano, vecino, de otra religión, de otro estatus social, de otra raza. Dios espera justamente que seamos embajadores de Él a través de nuestros actos y no del conocimiento que tenían estos, que era mucho evidentemente. Le recitó la ley en un ratito y no era que la tenía y la estaba leyendo como yo recién la Biblia, la estaba leyendo porque la tenía en la memoria. Que Dios te bendiga mucho y ojalá puedas, y Dios te dé la oportunidad de poder ser un buen samaritano en ese momento cuando principalmente hay enemistad con aquella persona que hay que ayudar. Sin decir nada, sin esperar nada a cambio, sin ni siquiera muchas veces te van a decir gracias, pero vos lo ayudaste cuando él necesitó. Bendiciones.